Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar con la actividad. Para arrancar, como disparador, vamos a arrancar con una frase que ahí le pido a Andrés si la puede poner en la pantalla, así todos la leemos. Ninguna forma de violencia contra los niños y las niñas es justificable y toda la violencia es prevenible. Eso dice UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Para semejante tarea como es la de prevenir la violencia, es necesario involucrar a todos los actores sociales relevantes, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, la academia, el gobierno, los distintos poderes del Estado y todas las instituciones pertinentes en el proceso de análisis y propuesta de cambios. En ese sentido, esta actividad lo que pretende es que comencemos todos juntos y todas juntas a pensar sobre qué institución necesita el Uruguay para poder afrontar todas estas problemáticas. Para darle comienzo a la actividad, le damos la palabra al compañero Joselo López, presidente del sindicato DINAU y DINISA, secretario general de COFE y vicepresidente del PIC-CNT. Buenos días. Buenos días, compañeras, compañeros. Para nosotros es muy importante la posibilidad de tener esta actividad. Queremos, en primer término, agradecer a los compañeros que comparten la mesa, compañeros de la institución, compañeros del sindicato. También queremos agradecer a las autoridades que están presentes. Nos parece importante que en una actividad de estas características, donde queremos pensar cuál es la institución que de alguna manera necesita nuestro país en el corto, en el mediano y en el largo plazo, podamos los trabajadores pensar juntos, pero que también quienes están a cargo de la institución puedan saber cuáles son las cosas que los trabajadores nos preocupan y, evidentemente, entre todos, desarrollar una línea de trabajo que permita, sobre todo, cumplir con el objetivo que tiene nuestra institución. En este sentido, yo voy a tratar de ser muy breve, porque acá lo importante es lo que van a exponer los compañeros que me acompañan en la mesa, tanto Luis como María Elena y como Juan Raúl, son compañeros con los cuales permanentemente nos estamos encontrando, o a nivel institucional o a nivel sindical, y me parece que lo relevante es lo que puedan exponer ellos. Pero sí queríamos contarles por qué se nos ocurrió hacer esta actividad. Nosotros en la institución trabajamos permanentemente sobre el conflicto, sobre la situación compleja que se va dando en las diferentes áreas de la institución, particularmente, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con el sistema de protección que tiene nuestra institución. En ese marco, está claro de que la situación de bomberos, digamos, para evitar que se propaguen algunas situaciones de conflicto que se dan en los diferentes centros, es permanente. Y bueno, ahí tenemos contactos directos con las autoridades y se trata de solucionar los temas, pero que la verdad que a veces la demanda que hay es muy superior a la oferta de soluciones que puede dar la institución. En ese marco de situación es que nosotros entendemos que, sin descuidar eso, porque es absolutamente necesario y es parte de la tarea que tenemos como sindicato, como organización de los trabajadores, buscar solución a los diferentes conflictos que se dan en cada uno de los centros o de las áreas de trabajo, entendimos en un congreso de mesas departamentales que se dio hace algunas semanas atrás, de que era necesario elevar la mira y pensar en el futuro de cuál es la institución que el país necesita. Porque los cambios son vertiginosos, porque tenemos algunos paradigmas que quizás los tengamos que revisar o por lo menos problematizar, y que es necesario que los trabajadores tengamos esa perspectiva de trabajo elevando un poco la mira para saber, en definitiva,
cómo debemos ayornar la institución para el país. Y bueno, y nuestro objetivo, esperemos que lo podamos cumplir, es en una comisión de programa con actividades de este tipo en diferentes temáticas, podamos llegar a algunas conclusiones que nos permitan elaborar un documento que se lo podamos presentar el año que viene a los diferentes candidatos presidenciales de cada uno de los partidos. Esto es un trabajo que parece muy grandilocuente, pero que es humilde y que creemos que es el aporte que podemos dar como trabajadores. Nosotros entendemos que hay una situación de crisis, sobre todo en el sistema de protección integral de 24 horas, donde tenemos dificultades permanentes en los centros, donde si bien también hemos tenido respuestas importantes por parte de la administración, sobre todo en los reclamos de ingreso de personal, seguimos teniendo dificultades en lo que nosotros vemos como un trío de elementos que son complejos, como es en algunos casos la sobrepoblación, en otros casos bueno, todo lo que tiene que ver con la infraestructura edilicia y en otros casos con la falta de personal. En ese marco, bueno, entendemos que la expansión que ha tenido la institución a nivel territorial va generando que cada vez tengamos más demanda y nosotros entendemos de que la oferta de soluciones que tiene la institución no está dando abasto para eso. Y uno de los temas que más preocupa es justamente lo que vamos a abordar hoy. Por un lado, la violencia a niños, niñas y adolescentes. Eso demanda de muchas, digamos, soluciones desde la institución que a veces no podemos dar, que debiéramos restituir derechos y a veces, a pesar de las disposiciones judiciales que generan, digamos, la internación de niños, niñas y adolescentes, no tenemos las condiciones para poder generar esa situación de solución y estamos, digamos, desde el punto de vista institucional, vulnerando nuevamente los derechos que deberíamos restituir. En ese marco, me parece importante también remarcar de que hay algunas cuestiones que se desprenden de los informes que tanto CONAPES como el CIPIAF han publicado, que nos preocupan. Uno de ellos es que nosotros seguimos levantando como un paradigma que yo creo que en cierta medida está bien, de que el mejor ámbito para los niños es la familia. Sin embargo, los números demuestran que la violencia extrema se da en una gran medida en el ámbito familiar. Y creo que eso, que es parte de lo que vamos a exponer hoy, es un tema que debemos problematizar para buscar soluciones que permitan, de alguna manera, generar mejores condiciones para niños, niñas y adolescentes. Y el otro tema que tiene que ver con la explotación sexual, bueno, es realmente un tema complejo. Hace poco tiempo firmamos un convenio en el PICNT con CONAPES que permite de alguna manera generar herramientas para la prevención, pero también a nivel interno en nuestra institución, sobre todo en algunos lugares, particularmente en los lugares de frontera, estamos teniendo dificultades hasta con las chiquilinas que trabajan, que están, digamos, internas en los servicios de 24 horas de la propia institución. Entonces, todo esto nos parece que son elementos que desde el sindicato queremos problematizar para buscar soluciones. Y bueno, y es para eso que hemos invitado a que nos acompañen en esta actividad a estos compañeros que están en la mesa y también hemos invitado a la institución para que de alguna manera entre todos empecemos a trazarnos un camino en el mediano y en el largo plazo que nos permita elevar esa mira para encontrar soluciones concretas a estos temas que son complejos. La idea que tenemos es que no va a ser esta la última actividad que vamos a hacer, venimos haciendo algunas ya desde hace bastante tiempo, pero ahora en este nuevo lanzamiento, en este programa que queremos de alguna manera elaborar como sindicato para plantearle a los candidatos presidenciales en la próxima elección, nos parece que es importante comenzar por esta actividad
pero no va a ser la última, como decíamos, porque entendemos que en las diferentes áreas de trabajo debiéramos ir por este camino. El tema de elaborar insumos que nos permitan tener una mira, digamos, más elevada y que nos permita encontrar soluciones a las diferentes, o por lo menos tener algunos planteos que los podamos discutir, analizar con los diferentes candidatos presidenciales, con los diferentes partidos políticos que van a ser, en definitiva, quienes van a estar al frente de la institución cuando sean las próximas elecciones y se defina cuál es el partido político que va a estar al frente del país. Por lo tanto, esto es un poco lo que queríamos plantear. Como dijimos, acá lo importante es la palabra de los compañeros que nos acompañan en la mesa. Y bueno, solo decirles que estamos muy contentos porque abrimos una inscripción con 4 o 5 días de antelación y bueno, y hoy tenemos esta sala llena, lo que demuestra la preocupación que tienen los trabajadores de la institución por todos estos temas. Así que muchas gracias por estar acá y bueno, le damos la palabra a Nico para que presente a los demás compañeros de la mesa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ya lo dijo Joselo, pero quiero reiterar el agradecimiento a Aldo Velázquez, director de INAU, a Natalia Argencio, directora de INAU, y a Dinora Galo, directora general, por haberse hecho un lugarcito en la agenda para participar. Muchas gracias. También mandar un saludo a todos los compañeros que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Esto está siendo transmitido a través del Facebook oficial del SUINAU. Va a quedar ahí para todos los que quieran seguir viendo la actividad. Como decía Joselo, es fundamental analizar el informe CIPIAB y reflexionar sobre cómo los datos y las recomendaciones que se presentan pueden contribuir a mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes, favorecer su desarrollo integral y garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos, en tanto son sujetos de ello y ya no objetos ni de tutela ni de propiedad. Para comenzar, le vamos a dar la palabra a Luis Purcher, presidente de CONAPES. Buenos días. Es bien importante para mí reencontrarme con tantos compañeros. Allá veo al fondo al querido Pipo, gente del pasado y del presente de la institución. Y la importancia que tiene que un sindicato, el nuestro en este caso, piense más allá de lo inmediato. Piense en el momento en que, como decía otro compañero, avanzar en el INAU significa cambiarle la rueda al auto cuando está en movimiento. Entonces, esta lógica de lo inmediato, de la urgencia, que sea una oportunidad para pensar críticamente lo que está pasando como sociedad con la violencia y también ser críticos con nuestras propias prácticas y ser creativos y poder mirar hacia adelante en esta lógica de qué institucionalidad necesitamos para el futuro inmediato o inmediato. Bueno, en principio decir que Uruguay es un país violento con sus niños, niñas y adolescentes, y cualquier indicador que miremos, independientemente de su origen, sea un organismo internacional, sean cifras oficiales, o la misma producción y construcción de datos que hacemos desde CONAPES, desde CIPIAB, desde el CIPI, muestran que la violencia contra los niños no solamente es continua, sino que también es sistemática. Y año a año lo vemos, y lo vemos sobre todo en lo que es el INAU, que muchas veces es la primera frontera o la última protección a la que llegan los niños que ya no cuentan con una familia que ya de alguna forma viene en un proceso de desestructuración y viene en un proceso de decaimiento como unidad básica de reproducción biológica y social, y que encuentra en una no deseada institucionalización un espacio para por lo menos sanear las necesidades básicas de miles de gurises y gurisas en nuestro país. Cuando
El pensador esloveno Slavoj Žižek piensa las violencias, las piensa desde 3 lugares. Básicamente una violencia subjetiva, que es la violencia del caso, la violencia del número, y 2 violencias objetivas, que una tiene que ver con el sistema social y económico vigente, y un segundo sistema objetivo que tiene que ver con un sistema de lenguaje que estructura ideologías, imaginarios, representaciones sociales con una potencia altísima y que de alguna forma incluye qué concepción tenemos sobre los niños, niñas y adolescentes, y esto se demuestra y tiene expresiones en la práctica, con consecuencias muy complejas para la vida de esos gurises que se desarrolla, y si miramos y desarmamos algunas de las historias que todos ustedes conocen, desde el presente hacia el pasado, y vamos a identificar que su vida ha sido un continuo de violencias. Violencia económica, violencia psicológica, violencia física, abuso, explotación sexual comercial, trata y a veces la muerte. En ese camino la muerte como correlato final de vidas que han sufrido este continuo de violencia. Cuando miramos la violencia subjetiva es necesario mirar inmediatamente cómo se construye esa efímera indignación que produce una noticia. Entonces, una noticia que aparece y que rompe de alguna forma el umbral de violencia al que la sociedad entiende como límite. Entonces aparece una indignación que dura lo que dura la noticia. Y pensemos rápidamente en la casita del parque, la posta del cangrejo, la operación Océano. Son espacios que tomaron de alguna forma los medios de comunicación durante días, semanas, meses, pero que luego, como por arte de magia o como por arte de olvido, esto deja de ser importante y esa indignación colectiva solamente se trasluce en eso, una indignación efímera. Y esto no nos permite muchas veces ver los otros 2 componentes de esa violencia, que tienen que ver con las violencias económicas. Y si miramos lo que es la evolución de la línea de pobreza en infancia y adolescencia, nos vamos a encontrar con que desde los años 70, de los primeros trabajos de Juan Pablo Terra, ya se identificaba una pobreza estructural en los niños de nuestro país y que eso, salvo algunos periodos donde fue de alguna forma mitigado, hoy comienza a crecer nuevamente y la pobreza no es el único factor, pero sigue siendo uno de los factores estructurantes de todas las formas de abuso, de todas las formas de violencia. Y esto por decir un indicador, porque si miramos los femicidios, si miramos las distintas formas de privación de libertad, vamos a encontrar que también somos un país de viejos que encierra a gran parte de sus jóvenes. Entonces, por todos lados, por todos los lugares, ese señuelo fascinante que es el número nos da cuenta de que esta violencia crece y que también de alguna forma nos cuestiona como institución, nos interpela como institución, porque esa violencia es la violencia que golpea las puertas del INAU todos los días. Entonces, a esta interpelación y a esta forma de encuentro con la violencia, tenemos que pensar en la adecuación de la actual institucionalidad. Digamos, tenemos que pensar, y no solamente de INAU, sino de todas las instituciones que tenemos a la protección como eje. Tenemos que pensar si estas instituciones, creadas a fines del siglo XIX para dar cuenta de situaciones y de problemas de ese siglo, tienen hoy la dinámica, la estructura, la orientación política necesaria para poder dar cuenta de otros problemas que tienen otra profundidad, otra dinámica,
incluso nuevos escenarios. No es una noticia para nadie que las tecnologías de la información y la comunicación se han constituido en un nuevo escenario de realidad. Una realidad que produce y reproduce la violencia. Y si bien nuestra legislación en lo que hace específicamente la explotación sexual comercial es una buena legislación, y así lo consideran países vecinos y países de la región, nos falta avanzar en aspectos que puedan tocar áreas del uso de esas tecnologías que hoy por hoy podríamos decir que disfrutan de un estado de excepción en el cuerpo normativo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las aplicaciones. Cómo las aplicaciones son de alguna forma el canal de facilitación para el enganche o para la cooptación de niñas, niñas y adolescentes para situaciones de explotación sexual comercial. Y para seguir con el tema de los casos, hay que hablar y ver que se expresa heterogéneamente en todo nuestro país, que los departamentos tienen particularidades que hacen que el problema también tenga ese perfil territorial, y estoy hablando de departamentos de frontera, tanto de frontera líquida como de frontera seca, departamentos que no están, digamos, en la mirada cotidiana como departamentos centrales, pero que cuando miramos precisamente esta fuerza del dato, dicen a los gritos que algo está pasando en ese territorio, y no siempre, y también de manera desigual, las formas de llegar del Estado en su conjunto y de la institución presenta carencias, dado que históricamente nuestro país centralizado ha desprovisto de dispositivos de atención, dispositivos de presencia a grandes zonas del país. El interior del interior sigue siendo muchas veces un lugar al que no podemos llegar con la protección, al que no podemos llegar con esa presencia de servicios que muchas veces es la que marca la diferencia entre una situación de violencia o que ésta siga transitando libremente. Entonces, cuando miramos un poco esta violencia objetiva que tiene que ver con lo social y económico y vemos cómo hay una serie de iniciativas que desarrollan mega emprendimientos en los territorios y no tenemos las suficientes medidas de amortiguación de impacto, estos proyectos generan grandes cambios en las formas de sentir, de pensar y de hacer de poblaciones que generalmente son parte de esta geolocalización de la falta de recursos. Y así encontramos que muchas veces son pequeños pueblos o pequeñas poblaciones, como fue Conchilla y Colonia, como fue en Fraiventos, como lo es ahora en la frontera de Durazno y Tacuarembó, que movilizan en muy poco tiempo grandes contingentes de hombres jóvenes con un poder adquisitivo mayor al medio que posee ese territorio y que de alguna forma empiezan a generar una demanda sobre el mercado del sexo. Y este mercado, que en nuestro país está reglamentado, convive de alguna manera con situaciones de explotación sexual comercial. No es que hay una frontera de lo legal o ilegal, o si la hay formalmente, en la práctica estas fronteras se cruzan y muchas veces los mismos operadores del mercado del sexo reglamentado son explotadores en el caso en que las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Y un tercer sistema objetivo de violencia tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje entendido acá como, podemos decirle, como cultura. Una cultura que tiene en sus bases un sistema patriarcal que reproduce esta idea fundamental de que el hombre por serlo puede disponer del cuerpo de los más frágiles. Sean mujeres, sean niños o adolescentes, sean hombres, pero de masculinidades no hegemónicas. Entonces, en estas lógicas hay consecuencias también sobre el derecho y sobre el acceso a la justicia, porque parte de los operadores somos parte de esa forma de pensar, de esa forma de excluir, de esa forma de violentar. Y la inversión de la responsabilidad, por ejemplo, en los casos de explotación,
ha tomado diversas formas, algunas ridículas pero muy vigentes, y que tienen que ver con responsabilizar al niño o al adolescente de la situación de explotación. Ella me provocó, mira cómo está vestida, yo en realidad la estoy ayudando. Aspectos que aparecían en nuestra campaña No hay excusas, pero que de alguna forma, no de alguna forma, fueron tomadas de los relatos del ámbito judicial, del ámbito de las defensas que estructuraban los abogados de estos personajes, que en realidad no son monstruos que viven en una cueva y salen de tardecita a explotar. Son personas que desarrollan sus tareas, sus roles sociales, que trabajan a nuestro lado muchas veces, pero que en una inversión del principio de realidad y un fuerte peso del principio del deseo, generan este tipo de prácticas que son obviamente y constitutivamente un delito. Es una aberración que genera víctimas, que tiene consecuencias gravísimas sobre la vida de los gurises. No es muy simpático cuando afirmo que la reparación es muy difícil de lograr o que directamente no es posible. Entonces, repara una bicicleta, repara un ventilador, pero reparar la vida de un gurí es un trabajo que necesitaría de otro tipo de presencias, otro tipo de compañías. Es nada menos que lograr que ese niño adolescente que fue construido como mercancía sea acompañado en su proceso de resistencia para ser mañana un ciudadano. Nada menos que eso. O sea que el trabajo que hay por delante es sumamente complejo y es sumamente difícil en la medida en que estos aspectos ideológicos, imaginarios y representacionales no son deconstruibles de un día para el otro. Necesitan de una presencia y una construcción cotidiana, y por eso es bien importante que nuestro sindicato intente avanzar en estas líneas. ¿Queda algo de tiempo? Sí. ¿Cómo cuánto? Un redondeo. 5. Bueno, y en términos de pensar qué venimos haciendo y qué deberíamos hacer, hay algunas líneas que ya venimos trabajando. Creo que el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, el INAU, el PIT-CNT y las cámaras empresariales nos da un escenario como para poder producir una serie de cambios en esto. Creo que el cambio de los equipos itinerantes en su cambio de perfil también nos va a dar un acercamiento a los territorios, ya no vinculado al asesoramiento, sino a la atención directa, y esto va a apoyar a los equipos territoriales que ya se ven en problemas para poder trabajar sobre estos casos. Y también la creación de un dispositivo de 24 horas para atención directa, especializada para estos casos, que creo que es un debe que tenemos como institución y que sería necesario replicar por lo menos en cada regional del país, porque las consecuencias de la explotación generan un daño en los gurises donde no podemos dar atención desde los dispositivos tradicionales. Tenemos que avanzar en dispositivos más mejores y profundos. Más mejores me quedo, perdón. Pero en lo inmediato también intentar fortalecer travesías, lograr que sus equipos técnicos puedan llegar a los distintos lugares del territorio de Montevideo, que haya, digamos, una decisión presupuestal frente a este problema que nos genera tanto daño. Y pensando hacia adelante, no tengo ni tiempo ni pude profundizar en esto, pero me gustaría pensar que el INAU, ya muy cerca de sus 100 años de existencia, tiene que repensarse como institución
y que a mediano plazo no sería imposible generar una estructura institucional que incluyera directores sociales y que de alguna forma le diera a este espacio instituyente sobre la infancia y las políticas de infancia que ha tenido la sociedad civil y que ha tenido el movimiento de trabajadores organizados, sea parte de esa institucionalidad. Y la otra idea no la digo porque si no me van a matar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Nos quedamos con ganas de saber tu segunda idea, así que quédate, no te vayas, que la vamos a hablar después. Y es cierto lo que decía Luis, el año que viene nuestra institución cumple 90 años, que hace un siglo dedicado a las políticas públicas de infancia y adolescencia. Y bueno, y en ese marco también está bueno que desde el sindicato podamos plantearle propuestas a los candidatos para hacer las transformaciones que sean necesarias. Del informe anual 2022 de CIPIAB se desprende que durante el año se detectaron, registraron e intervinieron en un total de 7.473 situaciones de violencia, lo que implica poco más de 20 situaciones diarias. De este total también se puede visualizar que hay tendencias que se sostienen. Se sigue imponiendo la violencia emocional como la que se detecta más, que el abuso sexual sigue dándose mayoritariamente en el ámbito intrafamiliar y hacia niñas y adolescentes femeninas, y muy mayoritariamente la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes femeninas, y que se sigue llegando tarde a las situaciones. Para desarrollar estos titulares, le voy a ceder la palabra a la compañera María Elena Misraji, coordinadora nacional de CIPIAB, Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto, como siempre, estar con los trabajadores de INAU, porque en realidad a las instituciones las hace su gente. Si su gente no tiene un marco conceptual, normativo, si no comprende su tarea, si no está en buenas condiciones de trabajo, es difícil desarrollar la tarea que nos toca todos los días de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Agradecer al sindicato por esta iniciativa. Yo vengo acá no como directora, sino como integrante del sindicato del INAU y como trabajadora de INAU. O sea que les agradezco. En realidad, ahora, viste, ser segundo, Luis esbozó muchos de los conceptos que yo iba a plantear y Joselo también, porque en realidad, para entender el tema de la violencia tenemos que entender la sociedad y tenemos que entender que una institución del Estado por sí sola, en definitiva, no va a frenar la situación de violencia, porque las situaciones de violencia son un tema estructural y cultural. El INAU, en definitiva, interviene cuando la violencia está instalada. Somos el sistema de respuesta, que tampoco debemos ser solos. Eso también tenemos que tener claro. Todo el Estado, los que transitan por la vida de los niños, niñas y adolescentes, deben tener una ruta y dar una respuesta. Y el INAU puede coordinarlas, porque en definitiva su misión institucional lo dice. Pero la función del INAU no es única. Y también es cierto que debemos ver que el sistema de protección 24 horas tiene que ser siempre el último recurso, pero a veces, por falta de otros recursos, termina siendo, en definitiva, la única herramienta que muchas veces tienen los jueces, que nosotros en realidad muchas veces criticamos porque sus resoluciones no son las que nosotros esperamos, pero también es cierto que en 20, 25 minutos tienen que resolver situaciones de violencia donde no siempre se trabajó para que hubiera un referente adulto, no siempre se pudieron poner las medidas cautelares necesarias y a partir de eso el juez tiene la responsabilidad de dar protección y lo único que tiene es la respuesta de los 24 horas de INAU. O sea que otro de los desafíos es también poder ampliar la capacidad de respuesta que tiene el Estado en el territorio y en los lugares para trabajar con las familias, para sostener a esas familias, para sostener a esos adultos responsables de estos niños y que los niños no sean doblemente castigados. Porque nosotros, ¿cómo le explicamos a un niño que sufre violencia, que en definitiva el que es sacado de su hábitat, de su casa, de la escuela, es él y no el agresor? Es un mensaje adulto complejo. Después nos quejamos cuando los adolescentes tienen manifestaciones complejas con la sociedad, pero tenemos que ver cuáles fueron los fundamentos y en la integración que le dio esa sociedad a esos jóvenes, adolescentes y a esos niños. Entonces, voy ahora
más allá de este preámbulo, a tratar de desarrollar un poco lo que nosotros consideramos como el tema de la violencia estructural. Si me permiten, hice unas pequeñas placas que yo voy a leer para... Quedó de otro color, pero no importa. Quedó medio gris. También tiene que ver en realidad con la temática en la cual estábamos trabajando, que no es una temática obviamente que alegre. Entonces, la violencia es un fenómeno complejo, multicausal y que obedece a factores económicos, sociales y culturales. La violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes es una acción que viola los derechos humanos fundamentales inherente a la condición humana y afecta a lo físico, lo emocional, los vínculos y, en consecuencia, a la sociedad en su conjunto. Y esto es importante porque nosotros somos funcionarios de INAU, por lo general, técnicos o compañeros en trato directo. Nosotros recibimos a esos niños con ese daño. Nosotros tenemos que dar respuesta a esos niños. Ese es un gran desafío. Tenemos que estar capacitados y tenemos que también tener las condiciones necesarias laborales como para poder, en definitiva, brindar a los niños la protección que necesitan desde una institución del Estado, porque ese es un deber del Estado. De esta forma, De esta forma, la violencia dirigida a niños, niñas y adolescentes que se produce en el marco de la familia aparece como una manifestación de situaciones de violencia basada en el uso abusivo de poder del adulto, del poder por la fuerza, de la dependencia económica, del conocimiento y de la credibilidad social. Yo hace mucho, los que me conocen, y son varios acá, hace mucho que venimos trabajando y siempre se cuestiona en este país la palabra de los niños. Y nosotros en realidad decimos que con adultos agresores nosotros no podemos, en definitiva, siempre poner en tela de juicio la palabra de los niños. Por el contrario. Buenos días. Bien, pasamos a la otra. Y también, si podés cambiarme la... Gracias. No, es la otra, perdón, me equivoqué yo porque no veía bien. La violencia en nuestra sociedad, y esto también es importante para nosotros para poder comprender y pensar las estrategias de trabajo y cómo los equipos miran a la familia y cómo intervenimos. La violencia en nuestra sociedad no responde a características particulares de las personas, sino que se sustenta en las relaciones de poder interpersonales. Estas relaciones de poder implican la naturalización de las relaciones de dominación basadas en las inequidades de género, generación, clase social y etnia. En ese sentido, las personas que se encuentran en posiciones más vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las personas en situación de dependencia, son parte, en realidad, de la gente más débil y, por lo general, de la que se ejecuta en este orden jerárquico la violencia. A esos niños, niñas y adolescentes son los que nosotros recibimos. ¿Y por qué nos importa a nosotros como funcionarios y como técnicos, como equipos de INAU, pensar y saber que este no es un problema patológico, sino que es un problema social que se sustenta en las relaciones de poder donde, en definitiva, nuestra sociedad se organiza? Y eso es importante porque cuando nosotros comprendemos un problema, así pensamos la respuesta. Si nosotros pensáramos que lo que tenemos son 5 o 6 locos que le pegan a los niños, a las mujeres, pensamos en acciones focales, pero esto es un problema social y nosotros tenemos que pensar en políticas de Estado que nos involucren a todos. E insisto, y en que el INAU no es el único responsable. Tenemos que pensar en las políticas públicas, en los sistemas de protección, en el sistema de salud, en la educación, todos en conjunto. No es solo una institución que en definitiva va a poder dar la respuesta a estos niños, niñas y adolescentes. Insisto, para nosotros saber que es un tema estructural y que no es un tema, como dicen, porque siempre es fácil cuando hay un feminicidio decir es loco y no empezar a analizarlos a nosotros mismos, como planteaba Luis, qué sociedad somos y qué tipo de violencia ejercemos cotidianamente unos contra otros. Paso. Esta la paso nomás, porque si no me va el tiempo. Lo que nosotros tenemos que saber que con esta estructura de la sociedad, los niños y las niñas van adquiriendo estereotipos sociales genéricos y van construyendo su mundo y se van construyendo a sí mismos. Y acá hay un tema que en el informe de gestión está y que a nosotros nos preocupa, que es la naturalización y la no visibilización por parte de los niños, niñas y adolescentes de la violencia que es ejercida contra ellos. Nosotros tenemos que en el sexo femenino el 39% visualiza que tiene situaciones y que sufre situaciones de violencia. Yo creo que en el sexo femenino hubo en alguna medida un proceso
que han hecho sobre todo las mujeres, el movimiento femenino, que ha instalado el tema de la violencia contra las mujeres. Pero nos preocupa porque en los varones solamente el 26% de los niños, en definitiva, naturalizan la situación de violencia y no se ven como víctimas. ¿Y cuál es el problema? No solo para los niños que la están sufriendo, sino porque esto construye sociedad y construye el lugar de cada uno. En definitiva, si los varones no pueden decir que sufren violencia, si los varones no pueden decir que son abusados, se construyen a sí mismos de una forma que no es en realidad, que no va a generar comportamientos y roles acorde a este cambio que nosotros y este cambio cultural que queremos generar para, en definitiva, vivir una vida libre de violencia. Frente a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, el Estado debe actuar con la debida diligencia, de acuerdo con los corpus doctrinarios internacionales y con la legislación nacional. Debe anticiparse a la esperable emergencia de problemas, previniendo su advenimiento, lo que sería una forma de prevención anticipada o protección anticipada, incluyendo la obligación positiva del apoyo material y social a las familias, así como el fortalecimiento de los dispositivos universales de integración y protección social, sistema educativo, sistema de salud. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el Estado tiene que brindar condiciones, y ahora lo vamos a ver con otro tema que toca el informe de gestión, para que justamente las familias puedan sostener a esos niños y no como planteaba hoy Joselo, que en definitiva nosotros tenemos el sistema de protección 24 horas, más del 40% de los niños que ingresan por violencia y sabemos que por lo general nunca el sistema da abasto. Por lo tanto, cuando el sistema no da abasto, el sistema de protección no da abasto, no protege los derechos de los niños y también los trabajadores trabajan en condiciones que no son las mejores, lo cual tensiona mucho la relación y tensiona los conflictos dentro de esos centros. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos el conflicto de esos centros? Bueno, primero, en definitiva, también con áreas donde los niños no sean internados por situaciones de violencia, sino que podamos, en definitiva, con las familias o con los referentes adultos, tener espacios donde ellos puedan ser protegidos y no integrados a protección del Estado. Proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, esa es una misión nuestra. Garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en todos los procedimientos destinados a la protección. Generar estrategias para el cambio de situaciones involucrando a otros actores. Siempre se debe considerar una intervención temprana puede generar efectos altamente positivos en la vida de niños, niñas y adolescentes. Nosotros queremos decir que llegamos a niveles de cronicidad importante. También debemos decir que el fenómeno de la violencia, para que una niña, un niño, un adolescente, ustedes lo deben vivir, pueda tener un referente adulto, relatarle al maestro, al adscripto, al educador del CAIF, a algún educador de INAU, que mismo a veces cuando están en 24 horas relatan los abusos después que ya están en 24 horas. Y nosotros ahí no siempre tenemos los instrumentos ni la capacitación para poder, en definitiva, atender esas situaciones. Entonces eso es importante. Nosotros recibimos a esos niños, en definitiva, con niveles de cronicidad altos y los recibimos con problemas emocionales serios, que eso se van a transmitir en el cotidiano de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que tener las herramientas, tenemos que estar capacitados y tenemos que, sobre todo, trabajar en equipo. El equipo es lo que nos da la fortaleza, nunca trabajar en situaciones de violencia solo, no interpretar solo, sino, bueno, y saber que aparte, la justicia, que es un derecho de todos, no es la primera estrategia. Para nosotros siempre la primera estrategia es la protección. Ver algún referente adulto. El tránsito por la justicia de niños, niñas y adolescentes no es un tránsito fácil, es parte de lo que debemos hacer, pero no es en realidad la primera medida que debemos tomar. Nosotros antes tenemos que tomar medidas técnicas de protección a esos niños, de que alguien acompañe ese proceso y sin lugar a dudas, cuando hay una sospecha de abuso sexual ni hablar de explotación, obviamente que tienen el derecho al acceso a la justicia, tanto de familia para lograr medidas cautelares de protección como obviamente a la justicia penal. Bueno, como decían los compañeros, y no quiero repetir, en el 2022 se atendieron 7.473 situaciones, en realidad hace un 6% más, y estamos hablando de las situaciones que nosotros pudimos trabajar, la interinstitucionalidad y el INAU. No estamos hablando de todas las situaciones que debe haber de violencia de niños, niñas y adolescentes en este país. En la encuesta de prevalencia hecha por el INE y Mujeres en el 2020 se planteó que 386.000 hogares de este país tienen violencia de género. Y aquí también
que ahora lo iba a plantear, pero me adelanto, los que dicen, porque para mí es como recurrente, plantear que los niños que viven en situaciones o en casas donde hay violencia de género no son víctimas, eso no es así. Un niño que vive cotidianamente cuando sus progenitores tienen violencia, son parte de esa violencia, aunque aparentemente la violencia física no esté constituida en ellos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque también hace a nosotros como equipo decir, ¿qué miramos cuando miramos a una familia que tenemos que atender? ¿Dónde ponemos el acento? ¿Qué es lo que tenemos? Porque si hay violencia de género, nosotros tenemos que trabajar con los compañeros de mujeres, yo sé que se trabaja con los servicios de mujeres, porque en definitiva, ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, sacar al agresor, potenciar a esa mamá y que esa mamá pueda cuidar a esos niños y que pase a ser una mamá protectora. Ahí necesita los apoyos del Estado. Si no, esos niños, obviamente el juez va a determinar que pasen a protección de la institución. Y eso es lo que nosotros siempre trataremos de evitar, porque es una doble penalización para los niños. No porque nosotros seamos malos y los 24 horas, tampoco trabajé muchísimos años en 24 horas, pero sabemos que los niños deben vivir en su hábitat, deben vivir con adultos que los quieran, referentes protectores. Si son de la familia, mejor. Si son amigos cercanos, hemos tenido situaciones que se han hecho cargo primos, amigos cercanos en situaciones de feminicidio. El tema es cómo nosotros hacemos un trabajo en realidad con una perspectiva más abierta, de poder insertarnos en la comunidad, de buscar esos referentes adultos. Eso a veces es más trabajoso que posiblemente recibir una orden judicial y pasar a la protección. Bueno, de las personas agresoras fueron en su mayoría padres el 39% y madres el 23%. El 92% de las personas agresoras pertenecen a familiares directos e integrantes del núcleo de convivencia. En cuanto al abuso sexual, y este es un tema que también siempre está de debate porque, como yo decía, un niño, una niña o un adolescente puede decir que sufre una situación de violencia después de transcurrido un tiempo. Por eso llegamos en cronicidad. Ningún niño, los que trabajamos en esto sabemos, el abuso sexual es algo que es gradiente, o sea, no empieza por el abuso como todos lo imaginamos como adultos, en realidad, mientras el niño puede decodificar y aparte sabe que es un familiar cercano y lo que él diga va a impactar en esa familia. Y ahí hay una relación de afecto. Entonces, los niños lo dicen como puede o lo dicen con frases sueltas. Y ahí somos nosotros los que tenemos que desandar y tener que trabajar eso. No interpretando lo que nosotros queremos, sino lo que los niños nos dijeron. Y eso es muy importante cuando vamos a la justicia. Poner las palabras de los niños, no las nuestras, no nuestra interpretación. Entonces, 8 de cada 10 de los niños abusados, los agresores pertenecían a familiares directos o el núcleo de convivencia. El abuso sexual, 8 de cada 10 personas agresoras pertenecían y fueron este año que también nosotros siempre tomamos un tema en el informe pasado tomamos el tema del abuso sexual y para poder conceptualizar por qué pasamos del 2020 sí, a 900 situaciones detectadas de abuso sexual, a 1.404 en el 2021, donde tuvimos un salto importante, yo creo que tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y que pudimos captar más, y es que estuvimos más en el territorio, que vieron los centros educativos, bueno, todo lo que hace a la protección de los niños. Y este año tuvimos 1.495 situaciones de abuso sexual que se trabajaron en cada uno de los lugares donde ustedes trabajan, en definitiva. El abuso sexual son todos los actos de naturaleza sexual impuestos por un adulto sobre un niño, que por su condición de tal carece de desarrollo madurativo, emocional y cognitivo para dar consentimiento a las conductas o acción del involucrado. Y por eso a veces es bastante irracional pensar que un niño de 3, 4, 5, 6 años o en la preadolescencia puede hablar como un adulto y decir yo estoy sufriendo un abuso sexual por parte de un progenitor. Eso no existe, no queramos poner palabras en los niños que no lo pueden decir. Nosotros somos, por eso tenemos que estar capacitados, por eso tenemos que trabajar, los que tenemos que detectar esas situaciones. Insisto, por lo general llegamos tarde porque también el fenómeno y cómo se va procesando en la vida de esas niñas, esos niños, esos adolescentes, hace que lo puedan decir cuando pueden, no siempre cuando quieren. Y sobre todo, cuando encuentran algún referente adulto que sea capaz de escucharlo. Por eso nuestro lugar y el lugar de su familia en hablar es fundamental. Otro de los temas que queremos plantear, y ya voy terminando, un poquito,
fue que nosotros en el 2019 se hizo una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, votadas por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Fue un cambio muy importante. No quiero entrar en la parte legal, que tiene nada menos que a Williman, que sabe mucho más que yo. Pero bueno, a mí hay cosas que sí me parece que tenemos que plantear, que es que no podrá alegarse o tomarse en cuenta el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes para disminuir la responsabilidad de la persona denunciada. También está el principio de no revictimización, que quiere decir que los niños no tengan que repetir, y por eso en eso el CIPIAB y los centros locales del CIPIAB hacen que una vez que una institución detecte, las otras convalidan el relato del niño y hacemos un informe conjunto al Poder Judicial. Si no, antes tenía que relatar al INAU, tenía que relatar a la salud, y entonces a veces, bueno, primero que no es una situación agradable de relatar, eso es un hecho, y segundo que después decimos por qué los niños se retractan, bueno, porque en definitiva es muy duro y muy difícil, ustedes pónganse en situación, tener que decirle a adultos que no conocen todo el tiempo lo que les ha pasado. Prohíbe todo intento de conciliación, mediación y careo y cualquier otro tipo de confrontación con el agresor. Después, otro de los temas que para nosotros fue central, entre otras cosas porque hicimos un convenio con INAU, la Facultad de Psicología, la Fiscalía General de la Nación, es trabajar sobre el tema del feminicidio. Una antes, perdón, porque no te dije nada y yo hablo muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente que el feminicidio tiene un impacto social muy grande y nos damos cuenta cuando hay un feminicidio, empezamos a darnos cuenta que aparte del feminicidio en sí, esto tiene daños importantes, que no son colaterales, son daños, y son daños a los niños, niñas. Por lo general las mujeres tienen hijos, esos niños necesitan protección, y entonces empezamos a diseñar y a pensar, bueno, primero la visualización. En octubre presentamos primeros abordajes a la situación de violencia, está todo colgado en la página web de INAU, si no recibieron o no vieron el documento, junto con la Facultad de Psicología. Queremos trazar para este año una ruta específica donde el INAU obviamente que juega un papel central, los primeros que llegan son la unidad de víctima y ahí en definitiva armar la estrategia de sostén, no solo de los niños, hijos víctimas de feminicidio, por lo que importa y lo que implican para la vida de cualquier niño perder a la madre, y aparte esos niños debieron estar viviendo violencia de género anteriormente, sino que también tenemos que trabajar para potenciar esos adultos que se van a quedar y se van a hacer cargo de esos niños, darles sostén psicológico, sostén material, porque si no nos pasa lo que nos pasa, que el juez tiene que proteger y en definitiva ingresan a la institución INAU. Y también para un niño que sufrió feminicidio, que perdió a su madre, que es por lo general del progenitor o de la pareja de la madre, en definitiva es un impacto tan fuerte emocional que tampoco entendería mucho que pasara a vivir en otro lugar que no fuera con un adulto continente cercano, afectivo. Y otro de los temas que nos marcó, y ya voy terminando, esto es para los que dicen que la violencia de género no incide en los niños, niñas y adolescentes. A veces es una discusión que, si no le quiere llamar violencia de género, no me importa, le puede llamar violencia doméstica, intrafamiliar, pero el tema fue la violencia vicaria. Nosotros en el año pasado tuvimos, y no tenemos una cifra oficial porque obviamente esto no lo registran tan claramente los sistemas de información, si bien sabemos por Ministerio del Interior y por Fiscalía que hubo 22 niños muertos en el Uruguay por distintas causas de violencia, sabemos que 8 de esos niños fueron muertos por violencia vicaria. Y a mí me interesa porque es un fenómeno nuevo y yo creo que, como planteaba Luis, en realidad la violencia va tomando distintas formas y los sistemas de respuesta, por lo general, vamos por atrás del fenómeno. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos? Y yo creo que podemos anticiparnos, en definitiva, con tener más dispositivos, tener más territorialidad, pero también tener campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación, que este tema no solo salga cuando haya alguna cosa impactante, sino que sea algo y que empiece a dar pautas, en definitiva, de cambio cultural del lugar del hombre, del lugar de la mujer, de los varones y de nuestros niños. También es cierto que yo lo vivo constantemente, porque siempre me dicen de hacer taller con niños. Y yo dije, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a hacer talleres con adultos? Porque en definitiva la problemática por lo general la tienen los adultos. Entonces, bueno, me parece que es importante. Y vea, solo cortito y ya voy terminando, que el infanticidio por violencia vicaria es cuando la persona asesina ha sido figura parental y el objetivo es vengarse de su expareja o pareja para castigarla por algún motivo, eliminando a sus hijos, que pueden ser también los que tienen en común.
En este caso, los hijos son víctimas colaterales de los de la entre comillas, de la violencia que se ejerce con el motivo de amor, odio, venganza, violencia basada en género y generaciones. El infanticidio por violencia vicaria es la expresión más extrema de violencia de género y de generaciones, que implica la aniquilación de niños, niñas y adolescentes con el fin de producir daño máximo y supremo a quien mantiene con ellos un vínculo de apego con la intencionalidad de causar un daño irreparable que no se puede superar. Les aseguro que nosotros trabajar con madres que han sufrido la muerte por violencia vicaria de sus hijos es algo, como dice Luis, irreparable. Eso sí que es irreparable. Nosotros también, venimos trabajando y el directorio de INAU acaba de aprobar un plan de trabajo con las otras instituciones porque, insisto, INAU tiene que ser acompañado por las otras instituciones del Estado en el tema de salud mental, en el tema de cómo trabajamos en la educación, cómo justamente empezamos a concientizar de estas formas de cambios culturales del lugar de los varones, del lugar de las niñas y las adolescentes. Entonces, hicimos un plan de trabajo del 22 al 25 que esperemos ejecutar con todas las instituciones que yo digo transitan por la vida de los niños. Y bueno, y tenemos el debe pendiente siempre de hacer una gran campaña de sensibilización. La última, y me voy. Perdón, si fui muy larga. Tranquila que hay tiempo. A ver, y esto me parece que resume de un actor mexicano que dice que las transformaciones cualitativas de las relaciones familiares e interpersonales se inscriben en procesos de constitución de sociedades justas, igualitarias y democráticas. Aún así, estas transformaciones no están exentas de dolor, de sufrimiento, de miedos e incertidumbres, pues estos sentimientos están en la base del cambio social. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Quería agradecer a Pablo Abdala, presidente de INAU, que se tomó un tiempito también para acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias, Pablo. También quería agradecer a todos los compañeros que nos están viendo a través de las redes. También agradecer a todos los que pudieron venir presencialmente. Tenemos 120 inscriptos, 120 participantes, perdón. Tuvimos que cerrar la lista de inscripción porque no nos iba a dar el espacio, lo que da cuenta que a los compañeros de INAU les interesa formarse y saber más sobre la temática, que en definitiva eso hace también a la calidad de atención hacia niñas, niños y adolescentes. Ya entrando en la exposición final, lo que sería un broche de oro, agradecer también a Juan Raúl, que pudo venir a acompañarnos, que Juan Raúl es el asesor legal del sindicato, pero esta vez lo convocamos por el trabajo y su trayectoria en el consultorio jurídico de UDELAR y su papel como defensor de víctimas de estos tipos de abusos y algunos de ellos de dimensiones muy mediáticas. Juan Raúl, todo tuyo. Gracias, Nico. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá realmente. Si querés te paso esto. Capaz que, a ver ahí, ¿se escucha? Es un tema de cercanía, bien, perfecto. Decía que es un placer estar acá. Me parece que la generación de estos espacios de debate son fundamentales. Y este sindicato al que hace más de 20 años asesoro siempre genera estos espacios y es realmente muy útil que estas discusiones se den en estos ámbitos porque a partir de aquí es donde se construye. Así que es un placer estar acá en esta mesa con Luis y con María Elena, tratando de aportar esta visión. Nico me preguntaba algo que era la base de esta pequeña charla, que es cómo estamos normativamente respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes. Y voy a adelantar la conclusión y después les digo por qué. La conclusión es, normativamente estamos muy bien. Esto no es un problema normativo. Hace más de 30 años que venimos evolucionando en una normativa nacional que es destacable, que cumple con los convenios internacionales, con las obligaciones internacionales que como Estado hemos asumido. No es un problema de normativa, en todo caso es un problema de recursos humanos, materiales, económicos y logísticos. La normativa que tenemos hoy es realmente muy buena. Resumo rápidamente. El camino normativo, que por supuesto la sociedad va evolucionando, los valores cambian y el derecho lo corre de atrás. Pero podemos decir que
en 1990 Uruguay ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño y da un primer enorme paso asumiendo la responsabilidad que corresponde. Esa ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños lo que hace es nos obliga a empezar a ajustar nuestra normativa nacional a esa obligación internacional que asumimos como Estado. Y ahí arranca Uruguay en el año 2002 y sanciona la ley 17.514, que es la ley de violencia doméstica, generando juzgados especializados. Y fundamentalmente esa ley tiene un artículo 10 donde establece una serie de medidas de protección que son fundamentales, medidas de protección basadas en informes técnicos que seguramente del 2002 a la fecha le han salvado la vida y la integridad física a muchas personas. Resistida ley, cuestionada, la norma es excelente, lo que tenemos es un problema es de recursos humanos, logísticos y materiales. La medida cautelar basada en el principio precautorio hay que adoptarla. Lo que tenemos es que resolver rápidamente si esa medida estuvo bien adoptada o no, hacerla cesar o mantenerla. La ley, repito, no es más que la aplicación de una obligación internacional que asumió el Estado. Eso en el 2002, por eso digo más de 30 años trabajando. En el 2004 se aprobó la ley 7.823, nada más y nada menos que el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y puso en el tapete y nada más y nada menos que dos principios fundamentales: el interés superior del niño y la autonomía de la voluntad progresiva. No son conceptos vacíos, son, por ejemplo, para los legisladores el horizonte de la nueva legislación, el interés superior del niño y su autonomía de voluntad progresiva. Para nosotros los operadores jurídicos está muy lejos de ser un concepto vacío, es un criterio de interpretación hermenéutico. Tengo que resolver un caso concreto y me tengo que parar en ese principio. ¿Cuál es para el caso concreto el interés superior del niño? Y eso está vigente en Uruguay desde el año 2004. Ese mismo año se sancionó la famosa ley, en estos días muy famosa, 17.815. Esa ley es la que castiga con una pena de 2 a 12 años la promesa o remuneración a niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Promesa de un beneficio económico a cambio de actos sexuales. Esa ley, que hoy está tan en el tapete por la famosa Operación Océano, es del año 2004. Y hay sentencias y jurisprudencia, no solo del artículo 4, que es el famoso artículo que castiga la remuneración o promesa de remuneración por actos de naturaleza sexual. No, también está el artículo 1 respecto a la comercialización y generación de pornografía infantil, de almacenamiento, incluso para uso. Esos artículos de 1, 2, 3 y 4 de esa ley están desde el 2004 vigente. Tal vez sea hoy la Operación Océano lo que les lleva a comentar la ley y a tener una discusión sobre si esa ley está correcta. Esa ley no es más, repito, que la aplicación de nuestras obligaciones internacionales para la protección de niñas, niñas y adolescentes. Y eventualmente, lo que decía María es fundamental, porque uno lo puede ver incluso hasta la teoría del caso alternativa de una defensa, que puede llegar a plantear trasladar la responsabilidad a un adolescente. Bueno, eso sí sucede. Eso sí sucede y eso es un cambio cultural, porque si mi defensa técnica va a ser trasladar la responsabilidad a un adolescente, evidentemente no se está entendiendo ni lo que dice la ley ni el marco normativo nacional e internacional tuitivo de los niños, niñas y adolescentes. Eso en el 2004, CNA y 17.815. En el 2007 también se salió una ley importante, o por lo menos importante, que es la 18.214, que prohíbe el maltrato, el castigo físico a los niños, ¿no? Lo cual también es algo cultural, pero no parece menor. En el 2011, la 18.850, que es una ley fundamental porque es la primera ley que le reconoce a la víctima un derecho humano fundamental al resarcimiento y establece una pensión para víctimas para niños, niñas y adolescentes que son víctimas de una situación de violencia doméstica. O sea que yo tengo niños que han quedado huérfanos por una situación de femicidio, a partir del 2011 cuentan con una pensión especial para subsidiarlos, lo cual pasa a ser elemental. No es la única. Posteriormente, en el 2012, se sancionó lo que sería la pensión para víctimas de delitos violentos, que tuvo una última modificación en la LUC que amplió el espectro y por suerte hoy ya no es para situaciones de rapiña, secuestro y copamiento, sino que los niños que lamentablemente pierdan a sus padres en un hecho delictivo van a contar con el Estado haciendo lo que tiene que hacer, que es indemnizando, en este caso subsidiando ese tipo de situaciones. Eso ya en el 2011 y en el 2012. En el 2017
entiendo yo que fue un año clave para este estatuto protector. Porque en definitiva, de lo que vengo hablando de 1990 hasta hace unos días, es un estatuto protector. El estatuto protector no es el CNA, no es la 17.815, no es el CPP del que voy a hablar ahora o la 19.580. El estatuto protector es todo. Y por eso adelanto que este estatuto protector hay que defenderlo. Y hay que entender que esta es una muy buena normativa. En todo caso, insisto, el problema será de recursos humanos, materiales y logísticos. En el 2017 se sancionó la cuestionada 19.580, Ley de Violencia basada en género hacia las mujeres. Esa ley no es más que la aplicación de una convención internacional que el Estado también se obligó a cumplir, que es la Convención de Belén do Pará, que es de 1994. Es muy anterior. Esa obligación internacional que asumimos como Estado se ve reflejada en la 19.580. Ahí hay medidas de protección que son un avance jurídico pero cultural excepcional. Por ejemplo, el artículo 78 que va a decir que mientras una persona es menor de edad, el término de prescripción de los delitos sexuales no corre. Y eso pasó recién en el 2017, que se entró a aplicar en el 2018. Tenemos casos en el consultorio donde el hecho delictivo es determinante para los derechos que pueda utilizar o no la víctima. Porque lamentablemente, obviamente, las situaciones más perjudiciales para el reo no se pueden aplicar retroactivamente. Entonces, evidentemente, la fecha del hecho pasa a ser determinante para saber cuál es el estatuto protector que le va a tocar a esa víctima. Vuelvo a repetir, va a ser imposible aplicar retroactivamente una ley penal más perjudicial para el imputado. Entonces, ustedes vean el impacto que puede tener, porque esa ley, por ejemplo, establece una indemnización tarifada. Yo puedo tener una víctima que tuvo un hecho anterior a esta normativa, va a quedar sin indemnización, eventualmente no se podrá aplicar otras cosas que están muy bien previstas, como la suspensión de la patria potestad, eventualmente no va a tener derecho a una representación como está prevista en el artículo 77, o eventualmente podría haber un tema de prescripción del delito. Porque ¿cómo sostener la aplicación retroactiva de algo más perjuicioso para el imputado? Casi imposible. Esta ley 19.580 además establece una serie de medidas cautelares que seguramente del 2018 a la fecha también han salvado a un montón de vidas y han protegido la integridad física y emocional de un montón de personas. Discutida o no, es la aplicación de una convención internacional que este Estado asumió como obligación. Ese mismo año se sancionó la 19.538, que es la ley que modificó los artículos 311 y 312 del Código Penal, que regula nada más y nada menos que el homicidio, y entre ellos reguló un nuevo numeral para el artículo 312, que es el homicidio muy especialmente agravado, el delito más grave de nuestro ordenamiento jurídico, con la pena más alta, que va de 15 a 30 años, y en su numeral 8 se estableció el femicidio como un agravante muy especial. Recontra discutido por todas las cátedras, si esto es un tema de desigualdad, si efectivamente era necesario. Desde el consultorio vemos casos claros de femicidio que aplican exactamente a las hipótesis previstas en el 312 numeral 8, y yo creo que eventualmente si eso no estuviera regulado así, no sé si la situación encartaría en esta previsión jurídica, que es claramente la más grave, o terminaríamos en otro artículo 311, 310 con una pena realmente más baja y sin darle la trascendencia jurídica que eso tiene. Y eso pasó recién en el 2017. En el 2017 pasó algo que también fue impactante para nuestro sistema jurídico, que es la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal. Y ahí el cambio y esta matriz de protección se empezó a consolidar. ¿Por qué? Porque por primera vez apareció la víctima regulada en un proceso penal que no era contemplada de ninguna manera en el Código de 1980. Uruguay tuvo 3 códigos procesales. El Código de Instrucción Criminal, que fue de 1889 a 1980, 100 años, claramente inquisitivo. El Código del Proceso Penal de 1980, que duró 37 años hasta el 2017, claramente inquisitivo. En ninguno de los dos ni siquiera aparece la palabra víctima. Les hago un ejercicio a mis alumnos, les doy el Código del 80, les digo, encuentren la palabra víctima y yo les pongo 12. No la van a encontrar porque no la dice. El cambio de paradigma es tremendo porque el nuevo Código del Proceso Penal, ya en el artículo 3, habla del imputado y de la víctima y de la necesidad de protegerla en su integridad
y en su condición de ser humano. Y a partir de ahí un estatuto muy especial que respecto de niñas, niños y adolescentes establece algo que es fundamental. De alguna manera el artículo 164 de ese código habla de víctimas especialmente vulnerables. Y obviamente una de ellas son las niños, niñas y adolescentes. Y le genera un estatuto de protección y un ámbito de aplicación muy especial, con la posibilidad de declarar de forma anticipada, de hacerlo con una asistente emocional, de no compartir la sala con el imputado, de no someterse a un examen o contraexamen riguroso, sino que en realidad en la práctica lo que hacemos es debatir un tópico de preguntas para que la persona especializada pueda hacer, obviamente, no deja de ser una declaración testimonial, pero de una víctima especialmente vulnerable. Entonces hay que darle todo un marco que permite que esa declaración se dé, que yo les puedo asegurar que en el Código de 1980 esa declaración no iba a suceder nunca. Porque además he estado trabajando en el Código de 1980 intentando que una niña declarara frente a un receptor con cero formación, frente al abogado del imputado y el imputado intentando contar lo que le pasó, y no hay que ser ningún experto para darse cuenta que eso es imposible. Y que el salto que dimos es cualitativo y cuantitativo. Es decir, hay víctimas en mejores condiciones denunciando, pero también hay más denuncias. Y en eso también tiene mucho que ver la modificación del 2009 del CNA, que además es la creación del CIPIAB. Y en el 2019, aplicado en el 2020, tenemos 30 años de una normativa fundamental que yo les puedo asegurar que cuando uno la ve aplicada a un caso concreto e interrelacionada, uno realmente se encuentra, estoy convencido, frente a un estatuto protector fundamental para nuestro Estado de Derecho que yo no le tocaría ni una coma. El artículo 126 del CNA, modificado en el 2019 por esta ley 19.747, genera una serie de protecciones especiales para la víctima que son fundamentales. Víctima hablando de niños, niñas y adolescentes. Lo que decía María Elena de la no revictimización, lo que decía de la imposibilidad de llamarlos a responsabilidad mientras son adolescentes en situaciones de explotación, la no confrontación, el no careo, etc. No me quiero extender, pero de 1990 hasta el 2020, normativamente, solo venimos mejorando. Y venimos mejorando no con criterios aislados de interpretación. Venimos trabajando en cumplimiento de convenciones internacionales que, repito, nos obligan. Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Convención de Belén do Pará. Y la 19.580, y me siento obligado a decir esto, no establece ahí, y lo decía María Elena, ninguna ideología de género. Por favor, eso es un disparate. Lo que establece allí es una herramienta de trabajo, una variable de análisis que se denomina perspectiva de género. Es como analizar un caso y omitir una variable de análisis. No es determinante, no va a resolver carencias probatorias, pero es una variable de análisis que si me la salteo, yo les puedo asegurar que el análisis del caso concreto está mal hecho. Análisis que tiene que hacer un defensor, un fiscal, un juez, un defensor de un niño, niño, adolescente. No es un retroceso, es un avance. Nuestra legislación viene corriendo de atrás modificaciones culturales muy fuertes, muy arraigadas, que es lo que decía María Elena. El problema de la violencia no es un problema normativo. La normativa viene corriendo de atrás y viene ajustándose a esos avances. Los que tenemos que salirnos ahora a cubrir esos avances somos los que aplicamos esas normas y somos los que decidimos, en este caso los legisladores, si esas normas están bien o están mal. Mi experiencia cotidiana en el consultorio indica que estas normas son un verdadero estatuto protector y que yo las dejaría tal como están. Porque si uno analiza los números, pasan el informe del CIPIAF, pasan Fiscalía, pasan el consultorio, y con esto termino, y yo veo nosotros atendemos más de 100 casos por año. Si uno ve la evolución de los casos, y del 2016 que empezamos a trabajar en este consultorio hasta el 2023, empiezan a aumentar claramente las denuncias sobre delitos sexuales, y los últimos años indican que el 70% de las consultas que recibimos son delitos sexuales. La pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Hay más delitos sexuales ahora que antes? Yo me animo a responder que no, que la cantidad es lo mismo. Es el marco institucional y normativo lo que permite que hoy una víctima
tenga condiciones de denunciar. Y si tenemos condiciones de denunciar, tenemos condiciones de prevenir. Ese marco normativo para esta experiencia que me toca vivir resulta fundamental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Raúl. Como siempre, un honor tenerte dentro del sindicato. Quería agradecer a la diputada Verónica Mato, que andaba por ahí. Muchas gracias, Verónica, por venir a escuchar los planteos del sindicato. También quería darles una información que me acaba de pasar María Elena, es que se abrió la segunda edición del curso básico de CIPIAB, Violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Se pueden anotar a través de la página www.formacionvirtual.uy. Es un trabajo de CIPIAB en conjunto con UNICEF. ¿Está bien lo que dije, María Elena? Perfecto. Bueno. Es online, es autoadministrado, se puede hacer en los tiempos que quieran y es la segunda edición. Bien. Decía, por si no escucharon, María Elena, que es online, que se puede hacer desde la comodidad del hogar. Exacto. ¿Verdad? Bien. En las horas supuestamente de no trabajo. Bien, sí. Tendrían que ser horas trabajadas porque nos estamos formando. Exactamente. Al cierre queremos agradecer, a todos los panelistas, a todos los que participaron, decirles que habrá un brunch para finalizar, para que por lo menos se vayan con algo en el estómago para sus centros laborales. Se entrega un certificado de participación, creo que ya todos lo tienen, el que no lo tengan lo puede solicitar también. Ese certificado obviamente se puede agregar en los próximos concursos que tendrá la institución. ¿Verdad, Pablo? ¿Vamos a hacer más concursos? ¿Estamos en eso? Bueno, vamos arriba. Bueno, y nos enorgullece como sindicato poder haber realizado esta actividad. Como les decía al principio, nos parece fundamental que las trabajadoras y los trabajadores estemos formados en este tipo de temática. Agrego que hemos tomado nota de parte de las expresiones vertidas para poder, como decía Joselo, poder armar el programa que luego les será entregado a los candidatos presidenciales y para fortalecer nuestro trabajo de cara a lo que nos fijamos como objetivo, justamente elaborar un programa para saber cuál es la institución que el país necesita. Y en ese sentido les dejo una frase final de reflexión de quien fuera el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La frase es: construyamos instituciones efectivas y confiables, promovamos el imperio de la ley y prestemos una más cercana y temprana atención a los abusos a los derechos humanos. Muchas gracias a todos y a todas.